Desde el viernes, que se revelaron conversaciones interceptadas por el ejército relacionadas con la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, quedó la interrogante de por qué está libre Gildardo López Astudillo, el Gil, quien habría tenido un papel protagónico aquella noche triste de Iguala. Hoy le presentaré los detalles de la sentencia absolutoria que en el año 2019 lo dejó en libertad. Pero antes, recordemos lo que ahora lo vuelve a involucrar en la desaparición de los normalistas. El viernes, la Comisión para la Verdad del Caso hizo público un documento con conversaciones interceptadas por el ejército de la noche de la desaparición de los normalistas y días posteriores. En una de estas conversaciones, la del 26 de septiembre del 2014, se evidenció que Gildardo López Astudillo, el Gil, ordenó al segundo comandante de la Policía Municipal de Iguala, a Francisco Salgado Valladares, que le entregara a algunos de los estudiantes. Se da a entender que al menos 34 jóvenes que habían sido detenidos le fueron entregados al Gil en Pueblo Viejo, Guerrero. En otra conversación del 4 de octubre del 2014 entre un sicario de Guerreros Unidos, Alejandro El Cholo Palacios, con un policía municipal de Tepecuacuilco, se habla del descubrimiento de fosas clandestinas en Pueblo Viejo, Guerrero, que pertenecían al Gil y que buscaba negociar el descubrimiento de esas fosas con la liberación de 10 personas, aunque no se detalla de qué o quiénes se habla. No se sabe cómo se obtuvieron esas transcripciones, ni en qué momento fueron entregadas al gobierno de México. Como no se conocían, no pudieron utilizarse para probar la participación de Gildardo López Astudillo, el Gil, en los hechos. Lo que el Ministerio Público fue incapaz de hacer con las 107 pruebas que sí presentó en su contra, mismas que para el juez, que lo absolvió, fueron insuficientes para demostrar su culpabilidad. Este es el detalle de aquella sentencia del 30 de agosto del 2019 que dejó a Gildardo López Astudillo, el Gil, en libertad. Se detuvo a Gildardo López Astudillo, de 36 años de edad. Yo actuaba como presunto jefe de un grupo delictivo, particularmente en los municipios de Iguala y Cocula del estado de Guerrero. Gildardo López Astudillo cuenta, como decíamos, con una orden de aprehensión en su contra por los delitos de delincuencia organizada, secuestro, además de que diversos imputados lo señalan directamente como el autor material de la desaparición de 43 alumnos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa en el estado de Guerrero. Así fue como el 17 de septiembre del 2015 se anunció la detención de Gildardo López Astudillo, alias el Gil, sin siquiera imaginarse que los cargos en su contra iban a ser desestimados y que 4 años después sería absuelto. El 30 de agosto de 2019, Juan Manuel Pérez Palacios Castán, secretario del Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en Matamoros, Tamaulipas, que en ese entonces ejercía funciones de juez, absolvió a el Gil y ordenó su puesta en libertad. En la sentencia absolutoria, de la que Milenio tiene copia, se evidencia que en su contra solo se mantenía vigente la acusación por secuestro contra los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, para lo cual el Ministerio Público Federal, es decir, la Procuraduría General de la República, aportó 107 pruebas en su contra, compuestas de declaraciones de presuntos delincuentes y policías detenidos, testimonios de estudiantes sobrevivientes, los llamados chats de Chicago, de las intervenciones hechas por la DEA a mensajes de BlackBerry entre Guerreros Unidos, el dictamen de identificación de los restos de Alexander Mora Venancio, entre otras. Sin embargo, la mayoría de ellas fueron descartadas. Al menos 62, es decir, más de la mitad, fueron declaraciones excluidas por haberse obtenido bajo procedimientos ilícitos desde la detención, puesta a disposición del Ministerio Público y obtención de declaraciones. Fue el caso de Patricio Reyes Landa, alias El Pato, Jonathan Osorio Cortés, alias El Yona, y Darío Morales Sánchez, alias El Comisario. Su detención fue considerada ilegal, ya que en su ejecución, y una vez puestos a disposición del fiscal federal, se excedieron los efectos de la orden de presentación y no se evidenció que se encontraban en flagrancia delictiva. De la presentación se concluyó que entre el momento de la localización, a las 16 horas con 20 minutos del 27 de octubre de 2014, y su presentación ante el Ministerio Público, 23 horas del mismo día, transcurrieron 6 horas con 40 minutos, lapso que fue mayor al razonablemente necesario entre Apetlaca Guerrero y las oficinas del Aceido en la Ciudad de México, que se transitaría en un lapso de 3 horas con 42 minutos,
De ahí que las 6 horas con 40 minutos que transcurrieron entre la localización de los detenidos y su presentación fue una dilación injustificada. Por eso se determinó excluir sus declaraciones y demás diligencias en las que hayan intervenido. La retención prolongada de los declarantes hizo presumir que fueron coaccionados para confesar e imputar a diversas personas. También se argumentó que las declaraciones de otros detenidos debían excluirse por haber evidencia que hacían suponer que fueron sometidos a algún tipo de tortura, tratos inhumanos o degradantes. Fue el caso de Patricio Reyes Landa, Agustín García Reyes, Darío Morales Sánchez y Jonathan Osorio Cortés. En el caso de Agustín García Reyes, alias El Chereje, y Jonathan Osorio Cortés, alias El Yona, se solicitó excluir de sus testimonios la diligencia del 29 de octubre de 2014, en la que se les trasladó al río San Juan para realizar acciones de búsqueda y recolección de indicios. Más tarde se les practicaron dictámenes médicos a ambos y reportaron lesiones adicionales a las que anteriormente presentaban. La sentencia con la que el Gil fue absuelto refiere también que la detención de Agustín García Reyes, El Chereje, fue ilegal, ya que en su ejecución y una vez puesto a disposición del fiscal federal, se excedieron los efectos de la orden de presentación y no había flagrancia. También se consideró que fue víctima de retención ilegal. Se le detuvo en el río San Juan en Cocula Guerrero y para llegar al Aceido en la Ciudad de México tardaron 5 horas con 15 minutos. Se documentó que también fue acumulando lesiones, lo que fue suficiente para presumir que fue objeto de algún acto de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, o cualquier otra afectación a su integridad física. La sentencia también determinó descartar los testimonios de otros 2 de los detenidos que en días recientes aparecieron en videos en los que se evidenció la tortura ejercida en su contra: Salvador Reza Jacobo, El Lucas y Benito Vázquez Martínez. Además de lo declarado por Carlos Canto Salgado, de quien también existe ahora prueba en video de la tortura de la que fue objeto. La sentencia de absolución de El Gil determinó que se vulneró su derecho a la libertad personal, su detención fue ilegal y no se acreditó flagrancia. Además de las declaraciones de otros inculpados, el juez desestimó otras pruebas aportadas por el Ministerio Público Federal contra El Gil, como los llamados chats de Chicago, a pesar de que hacían referencia a su participación durante la desaparición de los normalistas y los días posteriores. Pero lo presentado y analizado no logró evidenciarlo. Tampoco se tomó en cuenta la declaración preparatoria que El Gil hizo cuando lo detuvieron en el 2015. Yo nunca participé en ningún secuestro de ningún estudiante. Como negó los hechos, en lugar de beneficiar al Ministerio Público, lo terminó perjudicando. Aunque las pruebas en su contra fueron descartadas en su totalidad, en la información que El Gil aportó, destaca un dato que ahora cobraría relevancia. Cuando dijo llamarse Gildardo López Astudillo, tener los apodos Gil, El Güero o Vaquero, ser originario de Iguala Guerrero, dijo dedicarse a la compra y venta de ganado y oro y tener su domicilio en Pueblo Viejo, sitio en el que desde el 2014 la Fiscalía Estatal y ahora con las revelaciones de conversaciones de él con mandos policíacos de Iguala, evidencian que ahí le llevaron a un grupo de los estudiantes. Así, sin posibilidad de acreditar el delito de secuestro en su contra, el juez determinó que el detenido debía ser absuelto y puesto en libertad. Para Milenio Noticias, Alejandro Domínguez. Como se lo he presentado, Gildardo López Astudillo El Gil es ahora testigo colaborador de la Fiscalía General de la República, bajo el seudónimo del testigo Juan. Ha aportado datos con los que esta administración está reconstruyendo los hechos y refutando la llamada verdad histórica. En su último testimonio, que le presenté aquí hace unos meses, Juan insistió que él no participó en los hechos, pero que supo de ellos por mensajes de BlackBerry, radiocomunicación y en reuniones con otros miembros de Guerreros Unidos y hasta con un comandante del ejército, hoy detenido. Según Juan, algunos de los jóvenes fueron disueltos con ácido y otros llevados a crematorios y sus restos esparcidos en zonas aledañas a Iguala. En la reunión que narró haber tenido con el capitán del ejército, José Martínez Crespo, Juan dijo que le confirmó que soldados participaron en la detención y entrega de algunos de los jóvenes. Para ser testigo protegido y obtener garantías procesales, su caso debió cumplir ciertos requisitos. Al respecto, el Código Nacional de Procedimientos Penales dispone que se otorgará el estatus de testigo protegido a la persona cuando aporte información esencial para un caso con un delito más grave al que se le imputa y que además se comprometa a comparecer en juicio. Derivado de lo que se sabe respecto de su operación como miembro de Guerreros Unidos, El Gil debería estar relacionado con varias indagatorias en su contra respecto de varios delitos graves, como contra la salud, homicidio, secuestro y extorsión. La figura del testigo protegido podrá tener el beneficio de la abstención de la acción penal en su contra
cuando se hayan reparado o garantizado los daños a las víctimas. De acuerdo con la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, solo puede tener una sentencia reducida cuando haya una indagatoria previa en su contra. Nunca se indica la posibilidad de una liberación inmediata. También se podría cuestionar si su libertad, la libertad del Gil, ahora colaborando como Juan, le habría ayudado a poder generar condiciones favorables a su favor, como construir la nueva narrativa respecto de los hechos y en la que él ya no figura como protagonista, e incluso, estando libre, el haber podido alterar lugares donde ocurrieron los hechos. ¿Seguirá confiando la Fiscalía General de la República en el testimonio de Juan? ¿O ya piensa en reaprenderlo como Gil? Ojalá no quede así, como en estas 367 hojas, una sentencia absolutoria. Veremos qué pasa con Gildardo López Astudillo, el Gil.